Serán criados como protectores, proveedores, padres y líderes espirituales de las próximas generaciones. Grande es la responsabilidad de criarlos y formarlos en esos deberes. Muchos hombres se preguntarán, ¿cómo hacer eso con mi hijo varón? La verdadera pregunta sería, ¿cómo puede cambiarse uno mismo para mostrar a su hijo varón lo que es ser hombre? Nuestros hijos varones tienen gran necesidad de ver qué significa una vida del hombre comprometida con unos propósitos y con su fe. Buscan por instinto el ejemplo de un amor masculino que sea auténtico y divino. Necesitan enormemente una guía. Los hijos varones deben aprender los valores como la honestidad, la integridad y la importancia de la vida espiritual. El mundo tiene su propio objetivo de destruir la bondad de la genuina masculinidad, tratando de debilitarla y feminizarla, atreviéndose incluso con Dios al hacer que perdamos conciencia de que realidades tales como la oración pueden marcarnos y ser importantes en la vida. El mundo busca una hombría de manifestaciones malignas tales como animar la arrogancia, la agresión injusta o el uso de la fuerza para que otros hagan lo que uno desea. Esto y otras cosas contradicen lo que Dios enseña sobre la verdadera hombría y la santa masculinidad. Allí donde Dios dice que hay que preservar la prudencia y la justicia, el mundo dice que hay que emplear el orgullo y la fuerza. Cuando Dios dice que la templanza y el autocontrol son el camino, el mundo reclama excesos y rebeliones. Si carecen de la guía de un padre, buscarán a otros hombres, otras influencias. La verdadera hombría se mide según Dios y por medio de Él, y no de otro modo. Porque Dios es el autor de la hombría. El diablo odia al verdadero hombre, porque el hombre de verdad vive su vida dándola a imitación de Cristo. Es un icono de Cristo para su familia y sus amigos. Padre, cría a tus hijos varones para que sean hombres, hombres de verdad, hombres de Dios. Me dirijo a los que somos padres. Pensadlo, ¿qué estamos haciendo con esos hijos varones que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Simplemente la de criar a esos chicos o la de criar a estos muchachos para ser hombres? Date cuenta, la mayoría de nuestros hijos serán maridos y padres. Se casarán, sí, la mayoría de ellos lo hará. Algunos serán llamados al sacerdocio, algunos tal vez sean consagrados, pero la mayoría serán padres. La mayoría serán varones de los que Dios se servirá para traer nueva vida al mundo. Serán líderes espirituales. En otras palabras, ya sea como sacerdotes o esposos y padres o consagrados en última instancia, los hijos que tú y yo estamos criando un día serán también líderes espirituales. Nuestra labor como maridos y padres, especialmente en el caso de criar a los varones, tiene una importancia crucial: enseñar a nuestros hijos no solo cosas importantes para la vida, tales como llevar las cuentas, los estudios, cómo cambiar un neumático pinchado, cómo cambiar el aceite del coche, lo que sea. Todo ello está muy bien y tiene su lugar. Pero estamos llamados a hacer algo maravilloso, ayudarles a ser líderes espirituales. Sin embargo, resulta difícil en nuestro mundo de hoy. Es más difícil que nunca querer criar a los varones como varones heroicos de Dios. Vivimos en un mundo plagado de imágenes de superhéroes, ya sabéis, los cómics, por ejemplo. Viviendo en este mundo es normal que tenga influjo sobre nosotros. Es algo atrayente porque nos encanta ver a héroes que llegan y salvan la situación. Pues bien, se supone que deberíamos hacer eso con nuestros hijos varones, criarlos para que sean superhéroes. No todos ellos harán cosas increíbles como apagar una bomba nuclear antes de que vuele medio mundo, pero todos sí están llamados a ser superhéroes en esos mundos en los que Dios los pondrá, ya sea en el cubículo de una oficina o en una cadena de montaje, ya sean nuestros hijos abogados o profesionales de otro tipo, de cualquier otra actividad, y sobre todo en sus propias casas, en esas familias que van a formar nuestros hijos o en sus parroquias o diócesis, donde quiera que sirvan como sacerdotes o consagrados. Allá donde estén, estarán llamados a ser superhéroes. ¿Y de quién lo habrán aprendido? De Dios Padre. ¿Pero por medio de quién actuará Dios para ayudar a esos hijos varones a crecer como hombres heroicos? A través de nosotros, los padres terrenales del Hijo. Hay una terrible epidemia de problemas en el mundo de hoy respecto a nuestros jóvenes, sobre todo en lo referente a criarlos como varones de fe y a las mujeres como mujeres de fe.
Muchos jóvenes que vienen de buenas familias católicas siguen abandonando la fe. Jóvenes que van a buenas instituciones católicas siguen dejando la fe. Cierto que este problema no es nuevo, pero pareciera que hoy hemos llegado a cotas especialmente altas. ¿Y ello por qué? Bueno, Doug, creo que el problema radica en el hecho de que no tratamos con la realidad. Ya sabes, podemos ir y volver de la iglesia cada domingo y ponernos el traje de domingo. Podemos sentarnos en primera fila y cantar todos los cantos y tal, pero esa no es la realidad. Porque luego vuelven a los problemas que plagan la vida de nuestros hijos y a los que nosotros, los padres y sobre todo el padre, deberíamos estar preparados para hacer frente. Las distintas situaciones a las que ellos se enfrentan a diario. Si no, claro que verán a mamá y a papá y todo podrá parecer perfecto, maravilloso y sagrado, pero sabiendo bien cuál es la verdadera realidad a la que se enfrentan. Y tristemente muchas veces ni siquiera pueden hablar con sus padres de esos problemas que les acaban superando. Y es algo patente en muchas redes sociales, los chats, el Snapchat, la pornografía, los videojuegos. Quiero decir, está por todas partes. Y todas las cosas que acabas de mencionar son cosas que acechan a nuestros hijos a diario, están en sus ambientes, es una parte muy real de su mundo, ¿no? Sin duda, y los padres están totalmente ajenos a eso que realmente se da en su mundo por estar ensimismados en su propio mundo. Pero tú estabas hablando de los buenos padres católicos. Bueno, convendría hablar también de padres y madres ciertamente no católicos. Ahí veremos que los problemas crecen exponencialmente, problemas a los que nuestros hijos han de enfrentarse y todas las trampas en las que caen a diario. Así que el problema en la educación o en sus luchas y desafíos consiste en criar a los hijos con que Dios nos ha bendecido de modo que sean buenos y religiosos, y sobre todo cuando el matrimonio es lo que debe ser a los ojos de Dios. ¿Lo he dicho bien? Oh, sin duda, Doug. Sabes, hemos de decir a las parejas las prioridades del matrimonio y de las relaciones. Dios es el número uno, el marido o la esposa el número dos, los niños van en tercer lugar, luego el resto de la familia, los amigos y así sucesivamente por ese orden. Así que antes que nada, Dios tiene que estar en el puesto número uno, porque Él es nuestra fuente de la gracia de lo que necesitamos ser el uno para el otro y para uno mismo. Hemos de comenzar por mejorar esta relación, porque de ahí comienza todo. Así que si se dan problemas y errores en la vida como marido y mujer, por supuesto que luego repercutirá en los niños, así que centrémonos inicialmente en ello, pues repitámoslo, haciéndolo ya estamos implicándonos en la vida de los niños, así ya estaremos preparándolos para el matrimonio. Así que todo lo que hagamos como mamá y papá no solo les influirá en ese momento puntual, ellos más bien son como pequeñas cajas registradoras, y así cuando crezcan y sean llamados a la vocación matrimonial, será como si presionaran play en esa grabadora, reviviendo todo lo que vieron en casa. Repitamos pues que el padre tiene que asumir la responsabilidad de ser líder en el hogar y asegurarse de que se hablen los temas y de dar la orientación adecuada a nuestros hijos para ser los varones que han de ser. Además, también hemos de ser el modelo de lo que buscan nuestras hijas, modelo de marido, de hombre que las guíe, no solo en las cosas del matrimonio, sino también que las guíe de modo seguro hacia el cielo. Creo que has señalado un punto importante, lo de que donde crezcan nuestros hijos, es decir, nuestra vida familiar, es ya una preparación para su matrimonio. Ciertamente. Es curioso cuando veo que alguien va a los cursos de preparación para el matrimonio. Suelo pensar que no está mal eso de que pasen varios meses encontrándose regularmente con un sacerdote para tratar la preparación para el matrimonio. Es algo realmente bueno, pero también han recibido una preparación por medio de lo que ya han visto en sus familias. A eso te refieres, ¿no? Absolutamente. Eso es exactamente lo que decía. Además, incluso en esas clases de preparación para el matrimonio no tratamos todavía con las realidades que van a sacudir a las parejas. Por ejemplo, dirigiendo una sesión de preparación para el matrimonio en una iglesia de una diócesis concreta, Julie y yo entramos y hablamos de algunas de las pruebas y tribulaciones que vivirán en el matrimonio. Y una joven levantó la mano, dijo, «Señor Alexander, ¿por qué estamos hablando de todas estas dificultades? Se supone que el matrimonio ha de ser feliz, que es algo entusiasmante». Yo le dije, «Sí, cuando lo vivimos tal y como Dios nos llama». Añadí, «Pero aún así, vas a vivir dificultades». Les dije, «Pero más importante aún es que, si no lo vives a su modo, todo lo que te estoy diciendo va a ser tu realidad». Así que vemos de nuevo que muchas veces queremos endulzar las cosas, esconderlas o simplemente hacer que se vean más suaves y bonitas. Pero repito, tenemos que lidiar con la realidad, Doug, y me refiero a que nuestros hijos caen hoy presa de Satanás, están destrozando sus vidas, están acabando consigo mismo porque no intervenimos, no los orientamos ni los guiamos del modo necesario. Volviendo a lo de criar a los chicos, es obvio que los hombres necesitan implicarse más. Una de las cosas que siempre me ha molestado en los estereotipos de criar a hijos varones es eso de jugar al fútbol o enseñarles a pescar o aunque sea mostrarles cómo cambiar el aceite del coche. Yo soy un fan de todo eso.
Creo que es importante y sí que quiero enseñar a mis hijos a cambiar la rueda o a usar el martillo o la sierra. Quiero enseñarles las cosas útiles en la vida, enseñarles a llevar las cuentas y a trabajar duro, pero cuando se trata de la parte espiritual de la educación de los hijos varones, los hombres parecemos tener dificultades. Me refiero a que los hombres necesitamos, digamos, que llevarlo más a la práctica. Necesitamos estar más comprometidos espiritualmente en la verdadera batalla. ¿Y no somos nosotros una auténtica primera línea de defensa contra el enemigo que está tratando de destruirlos? Oh, absolutamente. Y antes que nada diré lo siguiente. Creo que no nos implicamos porque muchos de nosotros venimos de hogares donde no lo hemos visto en nuestro propio padre. Por ejemplo, yo crecí en un hogar en el que nunca vi a mi padre rezar. Nunca sacó el rosario, ni lo dirigió, ni sacó la Biblia o el catecismo de la iglesia, ni cualquier otra cosa del estilo para instruirme en la fe. Así que crecí, repito, expuesto como presa del enemigo, y quedé a merced de sus muchas tácticas, por así decirlo. Por ello, repito, hemos de dotarnos de conocimientos y estar en condiciones de, primero, reconocer que nuestros hijos los necesitan, aunque luego dependa de cómo los aplicarán. Así que con mis hijos varones yo trato estas cuestiones de frente, ya sabes, les pregunto, ¿te ha hablado alguien de la escuela de la pornografía? ¿Se te ha acercado alguna chica? Y cosas así. Y ello me abre la puerta para luego comenzar a hablarles de la dignidad de las chicas con las que se ven, sobre cómo deben tratarlas, las cosas que deben o no deben decir, o qué hacer si alguno les habla de la pornografía y cosas del estilo. Entonces, ¿qué hacer con los chicos que quizás son ya presa de tales ataques y que ya hayan podido ver perturbada su mente, su comprensión de la dignidad de la mujer? Sabemos que un montón de muchachos andan metidos en estos problemas. Por ejemplo, la pornografía está fuera de control. Esto es muy grave. ¿Cómo tratar esos peligros y estragos? Todo ese humo que sale del campo de batalla en esta área de la crianza de nuestros hijos, de modo que entiendan la dignidad de la mujer. Desde mi punto de vista, en primer lugar, tenemos que hacer que los padres entiendan lo que ya hacen mal. Muchas veces eso se transmitirá a los niños con lo que ven o reciben en casa, etc. Y desafortunadamente, Doug, muchas veces no se habla con los maridos hasta que no comienzan las pruebas y tribulaciones en su matrimonio. En la diócesis ya sabes que tenemos conferencias para los hombres en muchas partes. Se dan todo tipo de esfuerzos e iniciativas para evangelizar en estas verdades, pero la gente no acude. Y no aparecen, desafortunadamente, hasta que algo no les explota, hasta que la esposa no solicita el divorcio y quiere dejar el hogar y situaciones similares. Y lo sé porque trabajamos con esas parejas, Doug. Y el mismo marido o la esposa mencionan todos los asuntos y problemas que presentaba el marido, pero él sigue ahí sentado en plan, pero si todo eso es normal. Sabes, crecí viendo porno cuando era niño. Estuve en el ejército, practiqué el baloncesto, otros deportes y cosas así. Y era algo que me rodeaba y me preguntaba por qué no les gustaba a ellas, así como si ellas no tuvieran ni idea. Así que si el marido se descuida y permite que esta tragedia se asiente en su hogar, si permite que su esposa se sienta como un trozo de carne para ser disfrutado, ¿cómo narices podrán tratar con su hijo sobre cómo él debería vivir la vida? Así que repito, nosotros varones tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de que estas cosas en las que nos metemos diariamente son ciertamente pecado y que el pecado tiene implicaciones negativas para nuestras vidas, especialmente el pecado mortal, pues lo que sucede en realidad es que perdemos la gracia santificante, que es la que nos permite poder vivir como debemos vivir. Así que, repito, tenemos que despertar y asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que volver a asimilar estas verdades para estar en condiciones de guiar certeramente a nuestros hijos, tanto física como espiritualmente, y así tomar parte en la batalla a la que nos enfrentamos a diario. Además, tristemente se da otra cosa, que pareciera que ni siquiera pensamos que haya una batalla en la que ya estamos metidos. He olvidado quién fue, pero alguien dijo, el mayor logro de Satanás ha sido lograr hacernos creer que no existe. Y por desgracia hay muchos hombres que no parecen creer que exista. Así que no percibimos que haya una batalla. Y por ello voy a los clubes de striptease, me doy al porno, todo eso que dé placer, y me crean un sentido placentero, como si no hubiera nada malo en ello, ¿no? De veras, ¿qué podría haber de malo en ello? Y mientras tanto sus esposas se acurrucan en el rincón, no quieren que las toquen porque, repito, se sienten como un trozo de carne para el disfrute usado por su marido para su propia gratificación egoísta. Y eso se transmite a los hijos a menudo simplemente por no haberse empeñado contra ello. Los hijos luego caen en lo mismo. Absolutamente. Porque eso es lo que tienen a su alrededor. Así que si el mismo padre sigue esta orientación en la vida, no se empeñará para tratar de cambiarla. No intervendrá, y con frecuencia y por desgracia, Doug, vemos que es el padre quien alienta esta conducta negativa, porque, repito, lo hacen los hombres, aunque no sea lo que haría el hombre de verdad.
y no deberíamos hacerlo. Repito, por desgracia, como en todo, muchas veces Dios permite que ocurra algún tipo de tragedia para sacudir el árbol, para despertarnos y decir, espera un momento, ¿no hay algo que va mal? Así que, ¿en qué realidad te encuentras tú? Ya ves que nos referimos a la realidad en la que vivimos, que mucha gente no quiere enfrentarse a la realidad en la que estamos. Vivimos en un mundo brutal respecto a la virtud, atacándola por todos lados, como nunca antes en ciertos aspectos. Vemos que no se les da a nuestros jóvenes lo necesario para crecer heroicamente. La realidad de esta situación es que gran parte de ello recae pesadamente sobre nuestros hombros, de los que somos marido y padre, y que deberíamos hacer lo posible para asegurar que la realidad en la que crezcan nuestros hijos, la realidad en que viva nuestra esposa, sea una realidad segura y resistente, la seguridad en la virtud y la piedad. Y gran parte de ello, repito, recae sobre nuestros hombros de varones. Sí, nuestras esposas también tienen que ver, no hay duda de ello. Ustedes, señoras que nos estén viendo, también están muy presentes en esta ecuación. Pero, hombres, mucho de ello depende de nosotros. Tenemos que pensar por un momento las decisiones que tomamos y las elecciones que hacemos, la realidad que elegimos crear para nosotros mismos y para los que nos rodean, pues nos afecta espiritual y físicamente, mucho. Por ejemplo, el hombre que vuelve a casa del trabajo y decide ir al bar con sus amigos, ¿hace lo correcto? Su responsabilidad sería volver a casa con su esposa e hijos. Su elección crea una realidad paralela en casa para ellos, una realidad de la que él está ausente. Y eso podría llevar a más problemas espirituales, obviamente. En el plano natural complica e interfiere en su deber, en sus responsabilidades primeramente sobre el cuidado de los que Dios nos ha confiado, la esposa y los hijos. Pongamos que tal vez sea la clase de hombre que va directo a casa desde el trabajo. No va corriendo al bar, pero lo cierto es que cuando llega a casa está como ausente, no está con la familia. No llega a casa y se sienta en el suelo para jugar con los hijos, ni abraza a su esposa, ni les dice cuánto los ama. Cierto, puede que esté cansado, pero tiene que tragárselo. Tiene que decirse, ¿sabes? Estoy cansado, pero estoy en casa. Ahora mi realidad es estar con mi familia. Nosotros creamos los estándares en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Nosotros somos los que creamos la realidad en la que viven nuestras familias. ¿Cuál es su realidad ahora? ¿Y qué hacer para cambiarla si no se está donde se debe estar? De pequeño, mi padre no era esa clase de modelo y ejemplo de buen padre o buen hombre. Así que decidí lo mismo que David, en Primero de Reyes, capítulo 2, cuando David está a punto de morir. Le dice a su hijo Salomón cómo ser un hombre. Y no le dice solo que sea un hombre, le dice, sigue los caminos de Dios y los preceptos de Dios y las instrucciones de Dios. Y si se lo transmites así a tus hijos, entonces tendréis éxito en todo lo que hagáis. Así que, ¿cuál es mi tarea de padre? Llevar a mi esposa e hijos al cielo. Esa es la meta, llevarlos al cielo. Por tanto, tengo que enseñar a mi hijo a ser hombre, como David enseñó a Salomón a ser hombre. Así pues, con mi hijo trato de modelar de tal modo su conducta y trato así también a mi esposa. ¿Sabes, Doug? El mayor regalo que puedo dar a mis hijos es amar a mi esposa como Cristo amó a la Iglesia. Hacer que mis hijos me vean dando la vida y muriendo por su madre y por ellos, cada día de mi vida. Si vuelvo a casa de viaje, los abrazo, los estrecho a mí, beso a mi hijo, te amo, hombrecillo, te he echado de menos, compañero, cuéntame cómo van las cosas, ¿qué ha pasado mientras no estaba? Tú has sido el hombre de la casa en mi ausencia, cuéntame cómo ha ido todo, ya sabes a qué me refiero. Y la otra cosa que hago es noche de chicos. Llevo a mi hijo a una noche de chicos, me lo inventé por completo, vamos a comer alitas de pollo, porque al chico le encantan las alitas de pollo, y hablamos de cosas. ¿Sabes, hijo? Vivimos en una cultura que dice que los hombres pueden querer casarse con hombres y las mujeres querer casarse con mujeres, incluso. Hay gente que en nuestro bosque se ha casado con puentes, túneles, rocas y todo tipo de cosas. Y yo le digo, hijo, déjame decirte la verdad. Déjame decirte la verdad sobre el amor. Así que, hijo, déjame decirte la verdad sobre el matrimonio.
Hijo, ¿sabes que tratan de decir que los chicos pueden ser chicas y las chicas pueden ser chicos, todo aquello de los transexuales? Déjame decirte lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Él los creó, ese es el plan de Dios. Y tenemos esas conversaciones. ¿Por qué lo hago? En primer lugar, quiero que sepa que puede confiar en mí, que puede sentirse tranquilo hablando con su padre sobre temas a veces ciertamente difíciles e importantes, y que siempre le diré la verdad. Si tiene preguntas, si tiene preocupaciones, quiero que esté seguro de acudir a mí y que no tenga miedo de hablar con su padre sobre lo que pasa en su vida. Quiero construir esa relación con él, porque necesito de él y porque no quiero solo que me oiga hablar de ser un hombre de Dios, sino que también lo vea llevado a la práctica. Después, tras nuestra charlita mensual, vamos a ver Thor, Los Vengadores o algo que nos una como hombres. Él siempre lo espera ansiosamente, ¿sabes? Cuando llego a casa, salta, deja los videojuegos y salta del sofá, me da un abrazo. Y de veras, me ayuda a subir mi equipaje, como si le dejara hacerse cargo, y es simplemente increíble, es fantástico. Así que los chicos necesitan aprender a ser hombres, no de las estrellas de rock, ni de atletas, sino de un padre que esté vinculado, comprometido y empeñado en vivir los valores de Jesucristo, a ejemplo de San José, que fue marido, padre y cabeza espiritual de su familia. Jesús escuchaba a su padre. Las Escrituras nos dicen, después de encontrarlo en el templo, Jesús permaneció en obediencia a ellos. ¿Y cuál es la clave de ello? La palabra en latín obedire significa no solo escuchar con los oídos, sino escuchar con los oídos del corazón. El papel del padre en la vida del hijo varón es primordial. Será quien más trate de emular a medida que crece. Será el héroe de los chicos, y para bien o para mal nada cambiará esto. El hijo aprenderá de él. La importancia de esta relación entre padre e hijo varón se ve claramente viendo que el mundo y el diablo le han atacado una y otra vez. Un indicador de la importancia de algo en la vida espiritual es ver dónde se concentran los demonios y la ferocidad de sus ataques. Los padres han de mantenerse fuertes. Deben acoger de todo corazón el papel que Dios les da. Uno de los papeles más importantes que la humanidad ha conocido es la crianza de los varones. Los buenos hijos serán buenos hombres, hombres fuertes, hombres que no teman perseverar en las pruebas de la vida, tanto espirituales como físicas. Dios dará las gracias cuando se las necesita, cuando se las pide. Los padres habrán de actuar con esta conciencia y no huir de la responsabilidad. Y con la fuerza todopoderosa de Dios, nosotros, los hombres, padres de varones, podremos cumplir nuestra misión. Una misión de criar a nuestros hijos como hombres, no como niños. Criarlos para que sean hombres que defiendan lo correcto y que no se rindan ante la derrota cuando la vida los tumbe. Hombres de verdad, emprendedores y no desertores. Es un deber sagrado. Esto es lo que define la verdadera paternidad. Mucho de esto gira en torno a un eje. Para los que somos padres, eso consistirá en construir una relación con nuestros hijos varones y en general con los hijos, así como con nuestras esposas. Pero en última instancia consiste en entender que sin esa relación, en realidad no estaremos creando esa realidad que necesitamos crear para nosotros y para los que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Nuestra relación más importante es la relación con Dios. Sin duda, dicha relación con Dios es primordial, esencial. Como dice el refrán, no se da lo que no se tiene. Pues si no acudimos a Dios Padre para entender lo que es ser padre y en general qué es ser progenitor, lo cual vale también para las madres, si no vamos a Dios no entenderemos que nos estará faltando lo necesario que debemos dar a los hijos con los que Dios nos ha bendecido. Construir antes que nada vuestra relación con Dios mediante una vida profunda de oración. Lo decimos una y otra vez en nuestros programas. Necesitas tener una oración profunda. En segundo lugar, y ya en el plano natural, tenemos que construir las relaciones con los que nos rodean. Con nuestros hijos varones, por ejemplo. Sí, llévalos a cazar, a pescar, enséñales a usar las herramientas, a jugar con la pelota. Todo eso es excelente. Porque todo ello es un canal, una plataforma no solo para ayudarlos en el plano natural, sino también en el plano espiritual.
¿Cómo? Pues incorporando, aplicando la virtud en todas esas cosas. Y es esencial que combinemos los dos planos. No puedes dejar de lado el aspecto espiritual. Ahora bien, algunos pueden tratar de llevarlo todo al ámbito espiritual o espiritualizar las cosas, pero no es suficiente con solo rezar, ayunar, ir a misa y pensar que con ello se arreglarán todos los problemas. Debe haber una conexión natural. Ya lo traté cuando hablamos aquí de criar a las hijas. Si tus hijas aman los cafés y las bibliotecas, aprende a sacar el gusto a los cafés y las bibliotecas. Bueno, pues lo mismo con tus hijos. Si tus hijos están interesados en algo, puede que no te entusiasme, pero no por ello es malo. Y no es algo pecaminoso. Aprende a apreciarlo lo bastante como para poder conectar con tu hijo en este nivel. A partir de ahí, ni imaginas lo que Dios puede hacer con esa relación. Haz de la realidad natural y espiritualmente una realidad en la que Dios esté presente en todo momento. Y como marido y padre, seamos esa primera línea de defensa que se implica en la vida de nuestros hijos y ayudarles a ser ese líder espiritual de fe, ese superhéroe que Dios quiere que sean. Que Dios os bendiga. Estad listos para la batalla.